lo que dice Constanza, más a lo micro, digamos, de que cada entidad financiera disponga de condiciones de crédito, o bien lo que el Banco Central puede bajar línea de cómo quiere que sean las políticas de crédito. Claro, ¿saben qué pasa? Déjenme que yo les haga diferencia de dos situaciones. Supongamos que un banco dice, mira, nosotros como política no le prestamos a las empresas que tienen mucha estacionalidad, porque nosotros le prestamos dinero antes de que empiece la temporada y después si tienen inconveniente de la temporada para realizar su producto, van a tener problemas para devolvernos el crédito. La otra posibilidad, otra situación sería, miren, nosotros para darle crédito a una persona, le pedimos que nos traiga los últimos 6 pagos de IVA. ¿En qué caso estamos hablando, en qué situación les parece a ustedes que estamos hablando de política? ¿En el primer caso o en el segundo? Y en el primero, En el primero. Perfecto. ¿Y por qué? porque se refiere como a un perfil que ellos adaptan a la hora de otorgar créditos. Las políticas son criterios, no son instrumentos para decidir si una persona es elegible o no para ser sujeto de crédito. A ver, un banco define unos criterios para dar crédito y después lo que busca son los mecanismos para verificar que ese criterio se cumple o no se cumple con un determinado sujeto de crédito. Por ejemplo, hay uno de los esenciales, digamos, criterios de la política crediticia, lo que se llama el carácter del cliente. Es decir, que el cliente sea un empresario de bien, que no sea una persona que no tenga una conducta que no tenga una buena conducta de negocios. Después, la pregunta es, che, ¿y cómo hacemos para darnos cuenta que este cliente cumple con este criterio? ¿Se entiende la diferencia? Hay unos instrumentos para verificar los criterios, que son las cosas que un analista de crédito verifica en un banco, pero luego hay unos criterios que son los que el banco le pide al analista que mire para asegurarse de elegir clientes que valgan la pena. Y eso en definitiva son las políticas crediticias de los bancos. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que es tan importante que los bancos tengan políticas crediticias? Puede ser un poco para segmentar el mercado y ver el perfil de cliente que va a tener cada banco. Escúchenme una cosa. Ustedes saben que la spread es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Han escuchado ese concepto? Sí. Vamos a suponer que el spread mensual de un banco sea el 2%. Suele ser menos. Yo les voy a hacer una pregunta. Si un banco otorga mal un crédito, es decir, prestó 100 pesos y no los puede cobrar, ¿cuántos meses de buenos negocios hacen falta para recuperar los 100 pesos que se prestaron mal? Un banco gana 2 pesos por mes dando un crédito de 100 pesos. Hay dos situaciones. Di mal el crédito y perdí 100. Di bien el crédito, recupero los 100 y gano 2. ¿Y 50 meses? 50 se gana meses. 2 por mes. Entonces, si ustedes fueran banqueros, ¿cuál sería el mayor temor que tendrían? Estar frente a un cliente que merece crédito y no dárselo, o sea, perder de ganar 2 pesos, o darle un crédito a un cliente que no lo va a poder devolver y perder 100 pesos. Y lógicamente la segunda va a ser la mayor preocupación. Fantástico. Entonces las políticas de crédito tienen que estar destinadas a que el banco se asegure que los clientes que elija son clientes a los cuales va a poder cobrar el crédito que le concedió. A minimizar el riesgo sería, ¿no?
a minimizar el riesgo crediticio, porque en el caso anterior, el banco tiene un riesgo de no concretar el negocio. Claro. Pero el banco, como lo que necesita es preservar su patrimonio, no asumir incobrabilidad, lo que va a hacer es volverse muy exigente de forma tal de minimizar ese riesgo de no cobrar los créditos otorgados. Y para eso es que los bancos, en definitiva, establecen políticas de crédito que, como vamos a ver, son bastante rigurosas, justamente para asegurarse este propósito, que es tener una cartera crediticia sana y gestionable. Después vamos a ver que cuando hablamos de los criterios de política crediticia, cada banco va instrumentando diversas herramientas para cerciorarse que esos criterios se verifican. Porque no se olviden ustedes que hay una cuestión que es la siguiente. En el proceso de análisis de riesgo crediticio, los empleados del banco involucrados en ese proceso, el oficial de riesgo, el oficial de negocios, piden al cliente una información objetiva, información contable, el pago de impuestos, los antecedentes del Banco Central, juicio existente, etc. Pero también hay un condimento subjetivo. Ese condimento subjetivo está marcado por discrecionalidad. Es un individuo el que está haciendo una apreciación personal. Y entonces el banco, a través de los criterios de política crediticia, lo que marca son límites o guías para esa discrecionalidad. Yo voy a presentarles a ustedes estos principios de política crediticia. Ustedes los tienen disponibles en el apunte que subimos al material de la materia. Y el primero de ellos tiene que ver con el carácter. Bueno, el carácter está asociado con la conducta ética del cliente, con su historial de cumplimiento. Por ejemplo, pónganse a pensar en esto. No sé si ustedes recuerdan, la mayor parte de las entidades financieras, frente a un cliente que se ha concursado, el banco no le va a volver a prestar dinero a un cliente concursado hasta 5 años después de que el cliente terminó de pagar su concurso. ¿Por qué piensan ustedes que el banco hace esto? ¿Por qué el banco espera 5 años para volver a prestarle a un cliente concursado? Y capaz que porque le quedaron deudas. Iba a tener como mayor probabilidad de incobrabilidad, porque capaz que use el crédito del banco para pagar esas otras deudas que le quedan colgadas. También puede verse como una forma de penalizarlo, ¿o no? Una persona sabe que si vuelve a incursionar en lo mismo, quedará otros 5 años más. Sí, o para que se estabilice también el patrimonio del cliente y vuelva a la situación de normalidad, digamos. ¿Alguna otra apreciación? Piensen en esto. Yo soy un empresario, me concurso, salgo del concurso cuando pago todas mis deudas. O sea que, no me acuerdo, creo que Ramiro había dicho, no, es que posiblemente el cliente quedó con deudas. El cliente sale del concurso cuando cancela todo su pasivo. Resulta que el cliente salió del concurso. Imagínense ustedes, cuando el empresario paga las deudas de su concurso y quiere seguir trabajando, necesita que otros proveedores le sigan vendiendo, necesita que los clientes sigan confiando en él y le sigan comprando, que los empleados no le generen litigiosidad laboral y la empresa pueda seguir funcionando. Entonces el banco lo que dice es, mira, si un empresario tuvo un contratiempo y se concursó y tuvo ética suficiente para de alguna forma llegar a un arreglo con sus acreedores, y desde hace 5 años el mercado le sigue vendiendo, le sigue comprando, o sea, tiene una relación laboral razonable con sus empleados, quiere decir que este empresario pudo rehacer su vida empresaria, pero nos queda en claro algo: frente a una situación de adversidad, no abandonó el barco, sigue estando a cargo de la empresa y la sigue conduciendo con cierto grado de éxito.
de vuelta. Si viene este empresario que se concursó con unos papeles, con una información contable excelente, con una empresa que marcha muy, pero muy bien, y el banco se olvidara por un momento que este cliente se concursó, el banco podría caer en el problema que este empresario, cuando hay una situación adversa, elige la más fácil, se concursa y le traslada el problema a los acreedores. En cambio, el banco, con este criterio del carácter, lo que dice es, frente a la adversidad, el empresario respondió, se reconstituyó su empresa y ahora sigue llevando adelante una empresa que puede ser sujeto de crédito porque hay un empresario comprometido con ella. El otro tema importante, el carácter siempre tiene que ver con la capacidad del empresario con honrar los compromisos asumidos. Por eso hice mención expresa al tema del concurso. Pero en general, también el banco se va a fijar en la existencia de juicios, pleitos con clientes, proveedores, empleados, aspectos que tengan que ver con sanciones fiscales por delito de evasión, etcétera, que de alguna forma pongan sobre la lupa que el cliente no tiene una conducta ética adecuada para los negocios. ¿Y por qué piensan ustedes que al banco le interesa mucho mirar la cuestión ética? Porque el banco queda como atado, por así decirlo, a lo que haga el empresario, porque es el que está proveyendo el financiamiento. Bueno, ahora pensá, Ramiro, que de pronto mañana el banco tiene un juicio con ese empresario, y el empresario no es muy ético, que digamos. Podría mañana el empresario, cuando vaya a un juicio, decir, no, esta firma, en este cheque, esta firma no es mía. Yo nunca firmé este mutuo. A mí el oficial de negocios me dijo otra cosa cuando me otorgó el crédito. Bueno, estas cosas suelen suceder en la realidad, a punto tal que, por ejemplo, cuando los bancos realizan operaciones importantes o refinancian deudas de sus clientes, hacen intervenir a un escribano para que el cliente no pueda, de alguna forma, negar que esa firma es suya. Claro. Pero pónganse a pensar la cantidad de documentos que se formalizan en una operación bancaria. Si estoy frente a un empresario que no es éticamente correcto, puede negar firmas, puede aducir una serie de elementos que van a generar un obstáculo muy importante para el cobro del crédito. Porque una cosa es que el cliente no puede pagar porque tiene problemas con su negocio, y otra cosa es que no quiere pagar. Un cliente no quiera pagar, aún pudiéndolo hacer, es uno de los puntos que el banco quiere evitar al mirar esta cuestión del carácter del cliente. El banco apunta a hombres de negocio, a empresarios con criterio y actitud empresaria. El segundo elemento son los antecedentes. Pónganse a pensar que ustedes van a buscar trabajo. Van a poner su currículum, su formación, y una de las cosas que el nuevo empleador va a preguntar es ¿cuáles son tus antecedentes laborales? ¿Qué significa eso? ¿Qué son los antecedentes laborales de un empleado? Y las experiencias previas en cuanto al trabajo. Fantástico, Ramiro, las experiencias previas. Y con ese mismo criterio, ¿cuáles serán los antecedentes de un deudor? Lo mismo, digamos, los créditos que obtuvo a lo largo de su historial, si los pagó en tiempo y forma, etcétera. Toda la información anterior en cuanto a créditos financieros. Perfecto. Y ahí básicamente los bancos tienen varias fuentes. Una fuente es el Banco Central, porque ustedes saben que hay una central de riesgo que consolida cheques devueltos, situación de pago de crédito, asistencia crediticia en el sistema financiero. Todo este historial de cómo evolucionaron los juicios que tuvo la empresa, clientes, proveedores, terceros que demandaron a la empresa o al empresario, o bien qué pasó con los concursos de la empresa o del empresario. Y en tercer lugar, el historial de cumplimiento de las obligaciones de ese empresario, de esa empresa, con las otras entidades financieras. Bueno, acá hay una pregunta por hacer.
¿Qué es un certificado de buena conducta? ¿Alguno escuchó ese concepto? Muchas veces una persona busca un empleo y el empleador le pide un certificado de buena conducta. ¿Qué es un certificado de buena conducta? Que no tenés registrado ningún delito previo. Sí, que no tenés ni delito ni condena previa. Claro, que no hay ningún delito previo exactamente. Ahora yo te hago una pregunta. Supongamos que yo voy a buscar trabajo y en mi certificado de buena conducta, yo tengo 57 años, figura que cuando yo tenía 18 años fui preso, bueno, porque estaba alcoholizado. ¿Cuál sería el atenuante si el empleador decidiese contratarme? Y para mí en ese caso no influye tanto por una cuestión de que pasó mucho tiempo y no tuviste ninguna reincidencia. Y aparte, bailando en la situación, capaz a los 18 años, no pensabas como en tu futuro o en otras cuestiones que podían perjudicarte. Bueno, me gustó mucho el concepto de reincidencia, es decir, el empresario cometió un error hace X tiempo, pero siguió siendo empresario y no volvió a cometerlo. Quiere decir que aprendió, quiere decir que mejoró su conducta, quiere decir que mejoró sus antecedentes. En general, los bancos miran antigüedad de sanción con un horizonte aproximado de 5 años. O sea, tienen en cuenta los antecedentes, pero en general si esos antecedentes son de hace más de 5 años, los relativizan. Por supuesto, hay antecedentes y antecedentes, ¿no? Hay algunos antecedentes descalificantes, una estafa, un delito relativamente grave, y hay otros no tan graves. Por ejemplo, supongamos que hay un antecedente importante de cheques devueltos. Si en el año, ustedes saben que en el año 2001, una crisis económica, bueno, a ver, la crisis económica que hay hoy, el Banco Central está llevando registro de cheques devueltos, de incumplimientos. Yo estoy seguro que muchísimos empresarios van a tener registro de cheques devueltos, ¿no es cierto? Pero claro, dentro de 5 años, ¿cuál es el concepto? Si el empresario sigue operando, si después de 5 años no siguió teniendo cheques devueltos, quiere decir que acomodó su situación y esos antecedentes, vistos 5 años después, no nos estarían reflejando con claridad, con nitidez, la situación actual del empresario. El empresario tuvo un problema en un momento determinado, pero no reincidió. Y este concepto es importante a la hora de entender, digamos, el concepto de antecedentes. El tercer punto es el punto del cumplimiento. Cuando pensemos en un empresario que ya tuvo créditos, ¿qué significa que ese empresario cumplió con los créditos? ¿Simplemente que los pagó? Que respetó todas las condiciones, o sea, A ver, Ramiro, ¿cuáles, por ejemplo? y plazo, monto, pagó en tiempo, en forma, no sé, presentó los documentos necesarios, por así decirlo. Sí. No sé qué más. El cumplimiento tiene que ver con un empresario que en definitiva ha sido muy prolijo en todos los compromisos que asumió con el banco. Pagar en términos de crédito, brindarle información, brindarle en tiempo y forma, brindarla con claridad, que no es un cliente, digamos, al cual hay que reclamarle la información para que la brinde, que no hay que llamarlo para que pague la cuota. Ese es el concepto, digamos, de cumplimiento, que está altamente emparentado con el primer punto, que es el carácter, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con el conocimiento personal y la disponibilidad de información objetiva. ¿Por qué para el banco es importante conocer personalmente al cliente? Y capaz porque mientras más involucrado y más información tenga de quién es, más va a conocer el riesgo que tienes de que le pague o que no le paguen. Como que más involucrado en
esto, digamos, en la información de cómo es el negocio, el historial, tiene que ver todo. Bueno, ¿ustedes saben qué significa un socio oculto? Básicamente alguien que es dueño, pero no salen los papeles, podría ser. Sí. Alguien que en los hechos es el dueño, Claro. pero está tras bambalina, digamos, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo de que suceda esto? ¿A quién le gustaría ser socio oculto? A todos. No, en parte, el riesgo, un riesgo es que no se lo puede imputar. Llegado el caso de que la empresa quiebre o haya algún cheque devuelto, porque no figura en los papeles. Y si mal no recuerdo, en el reglamento de la cuenta corriente, cuando emite cheque a una sociedad, es imputable el representante. Y si no está en los papeles, parece que no puede, que no se lo puede imputar, digamos. Voy a omitir poner bajo el celular, chicos, les pido disculpas, vamos a hacerlo, vamos a enmendar el error ahora. Listo. Sí, Marcos, ponete a pensar en lo siguiente. No sé si ustedes estaban al tanto, ¿saben quién fue Pablo Escobar? Pablo Escobar Gaviria. Sí. Sí. Narco. Gran serie. Un narco famoso. Bueno, resulta que este señor, a través de terceros, fue comprando propiedades en la Argentina. Y yo les aseguro que esos terceros eran gente de saco y corbata, muy bien puesta, gente impecable, macanudo. Los hubieran querido de amigos de ustedes. Ahora, vamos a suponer que vos le vendiste la propiedad al amigo de don Pablo, ¿no? Y había plata para cobrar. Y, oiga, ¿cuándo me va a pagar? No, ¿sabe qué pasa? No recibí el dinero, fíjese. ¿Cómo? Entonces usted va y le hace un juicio a esta persona, a este amigo de don Pablo. Y es posible que mañana haya un auto parado en la puerta de tu casa, que es otro amigo de don Pablo, que diga, mira, me parece que a vos no te conviene reclamar las cuotas. ¿Vos sabés quién soy yo? Si pónganse a pensar en el caso del banco, le presta dinero a una empresa vinculada con el narcotraficante. El banco estaría financiando el narcotráfico. Bueno, el banco tiene que estar seguro de que el sujeto de crédito que conoce es el que va a recibir el dinero. Porque si no tienen claro para qué es el dinero. ¿Me siguen la idea? Supongamos que hoy un banco, un cliente se presenta, no sé, Nicolás se presenta en el banco solicitando un crédito determinado y el banco le dice que no. Entonces, él le pide a Constanza que, digamos, quiere que su negocio esté a nombre de Constanza, Nicolás no le quieren dar el dinero porque él tiene antecedentes negativos en el sistema financiero, y le dice, Constanza, vos ahora sos la dueña del negocio en los papeles, anda a pedir dinero, vos no tenés ningún antecedente negativo. Y el banco no sabe que detrás de esto está Nicolás, que es una persona que está inhibida para cualquier crédito bancario. El banco estaría cometiendo un error. Ahora, ¿por qué comete ese error? Y bueno, porque no conoció realmente a quién era el cliente. No conocía que detrás de la empresa estaba Nicolás, pero la persona que figuraba, la que era visible, era Constanza. En muchos casos esto es muy difícil de identificar, pero también en muchos casos los bancos le otorgan crédito a las empresas y lamentablemente no profundizan en comprender quiénes son los dueños. Escúcheme una cosa, no sé si ustedes esto lo conversaron con Marcelo, cuando vamos a suponer que hay una sociedad anónima que solicita crédito
los bancos suelen pedir la manifestación de bienes de los socios. ¿Con qué propósito? Soy todo oído, ¿eh? ¿Con qué propósito los bancos, cuando otorgan crédito a una sociedad, piden la manifestación de bienes de los socios? Más allá de hacerle firmar una fianza, una garantía, ¿por qué le piden la manifestación de bienes a los socios? ¿Y no está relacionado con esto, profe, también? Del Bueno, pero conocimiento explícame de qué personal del forma. cliente. Para conocer mejor a los socios, qué poseen, qué bienes tienen, pueden ir por ahí, también por el tema de la información. No, y en Sí. última instancia ellos no van a estar usando ese capital también. ¿No van a estar usando, perdón? En última instancia su empresa va a estar usando el capital, ese que están pidiendo. Entonces como que los relaciona un poco a la personalidad de cada socio. Déjenme que los ilustre de esta forma y el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo, digamos, de fantasía. A ver, todos conocen, por ejemplo, Priti es una empresa grande. Entonces, digamos, Priti va al banco, pide un crédito, imagínense un nivel de ventas importante, una planta estupenda, camiones, vehículos, etcétera, y se presentan dos socios. Claudio, que soy yo, y Saúl Musicante. Qué bien, ustedes son los dueños de Priti. Sí, somos los dueños de Priti. Entonces ustedes ven en la puerta y resulta que Claudio llegó al banco en colectivo y Saúl Musicante en un Fiat 600. ¿Qué les llamaría a ustedes la atención? Y si son dueños de Priti, o sea, no es por juzgar ni nada, pero se podría decir que, no sé, como que habría una inconsistencia. Sos muy político y tenés que juzgar porque vas a tener que dar el dinero. Sí, obvio, obvio. ¿Mm? Sí, vos le podés decir por qué venir en colectivo. No, lo que pasa es que la Ferrari me la dejé en casa. Claro, por eso le pedí la manifestación. Al pedir la manifestación, a ver, una manifestación de bienes, ¿qué cosa muestras respecto de una persona? Los bienes que posee. Sí, está bien, Ramiro. A ver, una persona puede tener bienes. A ver, vos, Ramiro, si yo te pido tu manifestación de bienes, vos podés tener bienes por dos causas. Porque los heredaste, Sí, o bien porque vos sos una persona suficientemente capaz desde lo económico para haber acumulado semejante cantidad de dinero. O sea, a ver, hay dos posibilidades. Vos naciste seco y fuiste trabajando y fuiste construyendo un patrimonio. Ese patrimonio es una muestra de que vos sos un empresario espectacular. O bien recibiste un patrimonio, lo fuiste manteniendo, bueno, tenés una cierta solidez y una capacidad de gestión. Ahora, Claro, probablemente sea para ver la compatibilidad de la actividad que desarrollan o el negocio que desarrollan con el patrimonio con el que cuentan. sí, de vuelta, Artemio, si yo soy el dueño de Priti y llego al banco y soy un seco, o te miento o me ha ido muy mal en algún momento que perdí mi patrimonio. Entonces, si yo, está bien, vengo en colectivo porque ¿sabes qué pasa? Yo soy un tipo, viste, que soy un miserable, no quiero gastar una moneda, pero cuando te presento la manifestación de bienes tengo 480 propiedades, y bueno, yo soy como soy. ¿Por qué me vas a juzgar por ser miserable? Ahora, el problema es que si yo voy en colectivo porque no tengo ningún otro bien, me huele a que yo no puedo ser el propietario de Priti. Hay una inconsistencia. Entonces, para el banco es importante esto de la manifestación de bienes de los socios. Se entiende el concepto, ¿no? Por supuesto, en esa manifestación de bienes, el único bien no pueden ser las acciones de Priti. Tiene que haber una casa, un auto, unos indicadores de nivel de vida que condigan con ser el dueño de una empresa, o tal vez entender cabalmente que soy una persona que tengo tales peculiaridades que lo único que tengo en mi vida es las acciones de Priti, pero no porque soy una mala persona, sino porque mis convicciones son esas. Por eso hace falta conocer a mi cliente.
Y la manifestación de bienes, los antecedentes del cliente, etcétera, son un elemento personal para eso. Entonces, hay un conocimiento personal del cliente y luego hay una información objetiva sobre ese cliente. El concepto de información objetiva se refiere a qué? Los números. Bueno, dale, pero ¿esos números que surgen de qué? Y de la ganancia de la empresa, de las ventas, de los costos, los márgenes, digamos, del margen prestable sería, del patrimonio. Bueno, ustedes saben que hay un concepto muy importante cuando se asiste crediticiamente a un cliente, que es el concepto de lo que se llama visita a planta o visita a la empresa. ¿Han sentido sobre esto? Sí. ¿Y de qué se trata, Ramiro? Es como cuando el banco, por así decirlo, visita a la empresa para ver que esté todo funcionando, cómo se maneja, ¿no viene por ahí? Sí, profundiza un poco más la idea. Bueno, es como una herramienta del banco para conocer más al cliente, digamos, conocer más la empresa y obtener así más información. Cómo se maneja internamente. Escúchame, Ramiro, vamos a suponer que vos sos el oficial de negocios y Artemio el oficial de riesgo y yo los recibo en Priti. Lo primero que hago, les pongo en la mesa, les pongo, viste, una botella de Priti, 2 vasos, hielo, lo que quieran. Los llevo a una visita guiada por la empresa, les presento el gerente de producción, les muestro los cuadros, las botellas antiguas de Priti, las que supo traer mi padre cuando viajó, y ustedes se pasan todo el día en la planta. Ahora, cuéntenme, ustedes tienen la responsabilidad que decidir en nombre del banco si le dan plata o no a Priti. ¿Qué otra cosa van a hacer? Lo pueden ayudar, ¿eh? O sea, ¿qué otra cosa vamos a decidir, además de cuánta plata ¿Qué otra cosa van a mirar? Porque yo te hice la visita guiada, te convidé Priti, Claro. pero decime vos, como oficial de negocio, como oficial de riesgo, ¿qué van a mirar? Y constatás que estén lo que te están ellos informando que tienen ahí adentro. Claro, que se esté produciendo, que la gente esté trabajando. La maquinaria, infraestructura. Los voy a poner, voy a tratar de ir a un ejemplo que esto lo pinta con toda claridad. Vamos a suponer que en realidad no es Priti la que pide el crédito, sino una zapatería muy grande. Yo la llevo a la zapatería y en un momento determinado los llevo al depósito y ustedes quedan anonadados por la cantidad de cajas de zapatos, desde el piso hasta el techo, pares y pares de zapatos. ¿Qué harían ustedes como oficiales de negocio, como oficiales de crédito? Y te puede decir dos cosas, que o están manteniendo mucho stock y no están vendiendo nada, o que pueden estar, no sé, pueden estar, es como que te da información que después la tendrías que procesar. Escúchame, Ramiro, vamos a ser prácticos. Es la única vez que va a ir a la empresa. Decime qué vas a hacer para poder llegar al banco y dar un informe preciso. ¿Qué vas a mirar? Y básicamente la mercadería. Dale, ¿qué vas a mirar de la mercadería? Si se vende o no. O sea, si hay mucha mercadería acumulada, te puede llegar a decir que no se está vendiendo mucho. O que se está vendiendo mucho y que tiene un buen nivel de stock para futuras ventas. Pero bueno, en ese caso podés llegar a recurrir a los informes si es que se puede y ahí analizás. Chicos, perdonen, ¿ustedes están viendo zapatos o cajas de zapatos? Ah, bueno, primero las abrís y ves que adentro. Ajá, ¿y qué vas a mirar cuando vos la abriste la caja y miraste que hay un par de zapatos? ¿Qué cosa vas a pensar de esos pares de zapatos? Nada, calculo que lo miré y revisé el estado. No sé a qué apunta. Escúchame, pensá en esto. La zapatería vende zapatos, ponele de mujer, que son de moda. Y resulta que las cajas de zapatos tienen zapatos, pero no son zapatos de moda. Supongamos que ustedes revisan los zapatos y se encuentran que, vamos a suponer que los zapatos de dama van del 36 al 40. Entonces, hay un montón de zapatos 36, hay un montón de zapatos 40.
y justamente todos los zapatos que tenés son los que no se venden. También por eso hay tantos zapatos, ¿no? Resulta que hay varias cajas vacías. Hay cajas donde no coincide el derecho con el izquierdo. Hay cajas donde el número del zapato, el talle, no coincide con la caja. Lo que un oficial de negocio va a hacer cuando vaya a Priti o cualquier empresa, el oficial de riesgo, es que haya coherencia entre lo que se ve y el discurso de la empresa, pero en actitud de policía. Es decir, como si fuera un auditor. Supongamos que Priti tiene un insumo crítico, que es el saborizante de la bebida, como si fuera el brebaje de la Coca-Cola. Y eso está en un depósito determinado y vale mucha plata porque es importado, etc. Y Priti declara que tiene 10.000 kilos de este material que es caro y es esencial. ¿Qué harían ustedes? Y ver cuánto rinde con esos 10 kilos, para cuánto te alcanza, cuántas bebidas puedes preparar, en base a eso, cuántas ventas futuras obtener. Digamos, Bueno, todos los indicios que te digan que va a ganar plata la empresa en el futuro. Claro, ¿saben qué pasa, chicos? Acá hay una cuestión que me parece que ustedes tienen que identificar. Hay unos papeles de trabajo que les brinda la empresa. Esa es una información objetiva. Y después, de acuerdo al tipo de empresa, el historial, la situación, va a haber unas constataciones que ustedes van a hacer para chequear que esa información, esos papeles de trabajo que les da la empresa, se alineen con la realidad de lo que las cosas son. Por eso es que si yo voy a una zapatería, que es grande, que es importante, pero yo voy a ser el primer banco que le voy a prestar plata, que es la primera vez que la voy a vincular, la zapatería es importante, pero viste, porque acá no vino antes ningún banco, y yo voy a ser exhaustivo, porque posiblemente me están invitando a mí a que le dé plata porque la empresa no viene muy bien. Si por supuesto a esta, ya veremos el caso, a esta zapatería le prestan plata a otros bancos muy serios, tiene excelente reputación con los proveedores, está llena de gente, y es poco probable que tenga sentido revisar las cajas porque lo más seguro es que me encuentre los zapatos que dice que tiene. Pero en ese sentido, les he explicado por qué hay que conocer personalmente al cliente, y también les quiero explicar que no me basta con que el cliente me dé una información. Yo necesito constatar en el terreno, con algún tipo de muestreo, la veracidad de esa información. Recuerden, por favor, que el cliente Priti solo era, a los efectos de Ilustro, una empresa conocida, esa obviamente no haría falta constatarle nada. El quinto punto tiene que ver con el sector de actividad. El sector de actividad básicamente es el sector de actividad económica al que se dedica la empresa, ¿no? ¿Por qué creen que esto es importante? Primero, lo que dijo al principio de que una política de crédito podría ser relacionada a la estacionalidad de la demanda, y bueno, si la industria es estacional, ahí podría decir, dar la primera impresión de si prestamos o no. Claro. Bueno, además, sí. El rendimiento del sector, ¿no? Bueno, más o menos para ver cómo viene proyecciones futuras sobre el sector que puede llegar a tener la empresa. Bueno, los bancos en general van a hacer dos distinciones importantes, ¿no? Por un lado, hay unas distinciones que serían comunes a todos los bancos, que es no le prestemos plata a sectores problemáticos. Por ejemplo, los bancos suelen ser renuentes a prestarle dinero a las empresas de servicios públicos, de transporte fundamentalmente. ¿Por qué? Porque suelen tener mucha conflictividad laboral, suelen depender mucho de subsidios gubernamentales que a veces se los sacan.
Entonces, la caja de estas empresas suele ser bastante volátil, al menos en Argentina. Entonces, todos los bancos en ese sentido miran en comunes. De pronto, para un banco, una empresa, pónganse a pensar, una cadena de carnicería en una ciudad determinada que vende alimentos, ¿viste? Los alimentos tienen una demanda bastante estable, un artículo de primera necesidad, una empresa ya reconocida. Esa empresa tiene una recaudación estable. Ahora, si ustedes como banco le terminan prestando el 50% de su capacidad prestable a las empresas, a las carnicerías, van a tener un problema de diversificación de su riesgo crediticio. Entonces, un banco, una de las primeras cosas que mira es, che, ¿qué tan diversificado tenemos el riesgo crediticio por actividad económica? Y en segundo lugar, lo que el banco dice es, no le prestemos plata a sectores con actividades económicas problemáticas porque después van a tener problemas para devolver. ¿Se entiende esta diferenciación? Sí, sí. Ahora, hay una disquisición por hacer sobre esto, ¿no? Vamos a suponer que hay una empresa, pensemos en un sector que hoy viene un poco golpeado. Un hotel. Supongamos, la hotelería hoy es una actividad que es problemático prestarle. ¿Cómo hace para devolver? Vamos a suponer que un hotelero viene al banco con un cheque de Fiat que tiene que ver con un contrato que tiene el hotel con Fiat, porque Fiat va a hacer regularmente retiros con su personal en ese hotel para capacitarlos. Ustedes como banco, pese a que el hotel esté en un sector de riesgo, ¿le descontarían el cheque? Vuelvo a preguntarle y me explico un poco mejor. Supongamos que aceptamos de que la hotelería hoy es una actividad que viene con problemas. Y hay un hotel en particular que viene haciendo actividades con Fiat para su personal y Fiat regularmente le está pagando con cheques propios de Fiat esas actividades. Y por una razón de financiación de capital de trabajo, el hotel se presenta en el banco para descontar el cheque. ¿Ustedes como banco verían bien esa operación? Depende mucho también la fortaleza de la relación que tenga con FIA del hotel, porque si un día para el otro deciden que no hacerlo más, y ahí capaz que ya esté en problemas, pero no sé bien. Ramiro, yo te voy a hacer una pregunta. Si el hotelero viene con el cheque de Fiat, ¿hay alguna chance de que el cheque venga devuelto? Si el No, es hotelero menos probable. es muy poco probable. Con lo cual, los bancos miran con mucho más cariño descontar los flujos ciertos. Por ejemplo, un cheque es un pago cierto cuando el emisor del cheque es una empresa de buena reputación. Eso lo miran con cariño. Pero hay otra situación de crédito a un banco. Supongamos que ahora el hotelero viene a pedir un crédito porque las camas que tiene están un poco viejas y les pide financiación en 24 meses para renovar las camas. El hotel es gente muy seria, hace muchos años que está en el rubro. ¿Qué lectura harían ustedes como oficial de riesgo? Y que hoy en día es una industria que está bastante golpeada por toda la crisis y le va a costar la recuperación. No sabes cuánto le va a llevar recuperarse bien para poder afrontar los compromisos con el Bueno, banco. Constanza, me parece excelente lo que decís y quiero que siga el razonamiento de esta forma. La capacidad de pago
que tenga el hotel para pagar ese crédito para comprar las camas. Depende de cuánto trabajo tenga de ahora hacia el futuro. ¿Sí? En el caso anterior del cheque, la capacidad de pago depende de algo que va a suceder en el futuro o de algo que sucedió en el pasado. No, de algo que está sucediendo, o sea, ahora serían las capacitaciones de Fiat. De vuelta, el cheque de Fiat se lo dieron al banco porque la capacitación ya se hizo. Ah, bien. Fiat quedó conforme, emitió el pago. Lo que pasa es que le dijo, toma, te doy un cheque, hoy te doy el cheque, pero el cheque se va a pagar dentro de 90 días. De vuelta. Las dos situaciones a futuro. Claro, en el caso del cheque, el banco está prestándole plata al hotel por algo que sucedió en el pasado, bajo la certeza de que bajo la expectativa de que el emisor del cheque va a cumplir con el pago. En cambio, en la compra de las camas, el empresario va a poder pagar el crédito en tanto y en cuanto su negocio funcione. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, hay sectores a los cuales los bancos les prestan plata para financiar cosas que han venido sucediendo en el pasado. Por ejemplo, hay empresas de cartelería en la vía pública que anuncian para grandes empresas. Y están dispuestos los bancos a decir, mira, los cheques que vos me traes te los voy a descontar, porque no me va a venir de vuelta un cheque de Ode, de Fiat, de grandes anunciantes. Ahora, disculpen que ahí está pasando uno que hace aviso, pero no es la cartelería. Pero lo que no voy a hacer, le dice el banco a esta empresa que vende cartelería, es financiarte los carteles, porque si mañana no los podés ocupar, vos no tenés forma de pagármelos. Entonces hay sectores a los cuales los bancos le financian los negocios del pasado y no los del futuro, porque hay incertidumbre sobre ese nivel, sobre ese sector de actividad. Y hay otros negocios en los cuales el banco dice, no, mira, de las cuestiones del pasado tal vez no te financie. Por ejemplo, supongamos, es muy posible que de ahora en más la gente ya no pueda comprar autos nuevos por la crisis y tenga que alargar la vida útil de su vehículo usado. Si esto es cierto, los negocios que venden, digamos, piezas, repuestos de autos, les va a ir muy bien, porque la gente va a empezar a comprar repuestos para mantener los autos que se van poniendo viejitos. Si yo fuera banco, ¿qué diría? No tengo problema en dar un crédito a este tipo de empresa, porque esta empresa va a vender mucho y me va a poder pagar. Ahora, si esta empresa viene y me trae los cheques de sus clientes, que son todos chiquitos, que gente que tal vez no le va tan bien, y no sé si yo como banco le prestaría plata en base a sus cheques, porque la verdad que no tengo muy en claro si los cheques se van a cobrar. Pero sí tengo en claro que esta empresa, por el contexto económico, va a tener buena rentabilidad y va a poder devolverme el dinero. ¿Alcanzan a entender esta diferencia? Sí, profe. Bueno, me da una buena noticia. Entonces, el banco mira con cariño el sector de actividad para diversificar riesgos y para tratar de no prestar mucha plata en los sectores donde la actividad económica no tiene buena perspectiva. El sexto punto tiene que ver con el hecho de que los clientes sean los destinatarios finales de la asistencia crediticia. A ver, escúchenme lo siguiente. Supongamos que yo soy un cliente importante del banco con mucha antigüedad y tengo una concesionaria de autos. Y resulta que para alentar la venta de autos, yo le quiero otorgar a mis clientes financiamiento. Y quiero pedirle al banco que me acompañe en este negocio. Ustedes como banco, ¿qué preferirían? ¿Prestarme plata a mí, que soy la concesionaria, para que yo le preste a los compradores de autos, a mis clientes? ¿O directamente que yo le diga, mira, vino Claudio, vino Constanza, quiere comprar un auto, estos son los datos de Constanza, dale vos, banco, el préstamo a Constanza para que Constanza me pague el auto?
¿Por cuál de los dos caminos irían? Y Yo por iría, lo por ejemplo, por primero. la empresa, porque uno tiene mayor Rodrigo, irías capacidad, por la empresa. porque uno tiene capacidad de analizar a la empresa, de su capacidad de devolver, y no uno por uno cada una de las personas. De todos modos, creo que también habría que entrar en juego cómo hace la concesionaria para dar préstamos. ¿Qué aspectos toma en cuenta de cada una de las personas que van a tomar esos créditos? Bueno, Rodrigo, una pregunta. A tu juicio, ¿quién sería más profesional para prestar el dinero al comprador del auto? ¿La concesionaria o el banco? No, desde ese punto de vista lo pensé, me parece más profesional el banco, digamos, la entidad financiera. La entidad Eso lo financiera. pensé, pero por otro lado, me resulta, no sé si a veces medio complejo que tenga que analizar a cada uno de los clientes que van a acceder. Sobre Claro, todo ¿Cómo si tú? si la Sí, concesionaria Ramiro. viene cumpliendo. el tema es que si la concesionaria es el que tiene que evaluar si van a cumplir o no, como que por ahí no tiene tanta información como el banco y puede llegar a prestar mal. Claro, sería un problema si la concesionaria no da bien la financiación, porque después el problema lo va a tener el banco también. Sí, todo lo que dicen es correcto, pero falta un punto. A ver si lo descubro. También el punto, bueno, lo que mencionó recién, que los destinatarios finales del crédito serían los clientes y no la concesionaria. Artemio, ¿vos vas a decir algo? Yo viendo que se va poniendo en amarillo la figura de cada uno de ustedes. Bueno, escúchenme una cosa. Todo lo que dijeron es correcto. Voy a hacer algunas, siempre vieron ahí un pero es el pero para aprender, digamos, ¿no? Pero está muy bien todo lo que dicen. En general, es de esperar que el banco tenga más elementos, tenga más profesionalidad, tenga menos costos para evaluar crediticiamente a los clientes que la concesionaria. También es cierto que en muchos casos, cuando el cliente no paga y el banco se queda con el auto, es un problema para el banco. En cambio, la concesionaria se dedica a eso y lo vuelve a vender. ¿Cómo se salva esto cuando una concesionaria y el banco se ponen de acuerdo para financiar los autos? Es que cuando el banco tiene problemas con un cliente que compró el auto a través de esa concesionaria, la concesionaria de buena fe ayude a que el particular pueda vender el auto y con ese dinero pagar lo que debe. Me siguen la idea, ¿no? Sí. Es lo que se llama corresponsabilidad del crédito. En segundo lugar, hay una pregunta importante por hacer. Escúchenme la siguiente situación. Supongamos que el banco le otorga el crédito a la concesionaria para que la concesionaria venda el auto y el particular le paga a la concesionaria. Supongamos que por un hecho fortuito, porque lamentablemente sucedió algo, la concesionaria se concursa. ¿Qué pasa con el banco? Y no cobra. ¿Por qué? O sea, el- o sea, si el banco le dio a la concesionaria el crédito para que la concesionaria se lo dé a los clientes y la concesionaria se concursa, a la hora de cuando la concesionaria tenga que devolver el crédito al banco va a tener problemas. Uh-huh. ¿Pero los particulares le siguen pagando a la concesionaria? Y bueno, eso habría que verlo. La respuesta es sí. Los particulares siguen obligados a pagar a la concesionaria. Entonces resulta que los particulares, resulta que son sujetos de crédito, siguen pagando, es buena gente, pero lamentablemente por el concurso el banco no ve la plata. ¿Qué sería lo lógico? Prestarle a los particulares, evaluarlos correctamente, eventualmente constituir una prenda sobre el vehículo, pero evitar justamente darle la plata a la empresa, porque a la empresa le puede ir mal. Usualmente lo que terminan haciendo los bancos es pedirle a las concesionarias que garanticen el crédito, que sean, digamos, avalistas del crédito al tercero.
Cuando la concesionaria es realmente grande, directamente esto no se hace. Directamente el banco evalúa al comprador final del vehículo. Perdón, profe. Además creo que también es menos riesgoso prestar, por ejemplo, no sé, 1 millón de pesos dividido en, por ejemplo, 20 clientes que van a comprar el auto, que darle el 1 millón de pesos a la empresa. Diversificas creo que mucho más el riesgo porque capaz que la empresa no te pueda pagar, por ejemplo, porque fue un concurso, gran parte de la deuda, y en cambio a los clientes vos podés, como es un monto más chico, capaz que es más fácil cobrarlo. Tenés en parte razón, pero en parte no, Guido. Mira, yo te di un ejemplo de concesionarios de autos. Yo te voy a dar un ejemplo cercano de unos primos hermanos que son los concesionarios de motos. Por ejemplo, los préstamos destinados a financiar motos son muy difíciles de cobrar. Entonces, por ejemplo, en esos casos, los bancos, a ver, ¿cómo se vende fácilmente una moto? Una moto se vende fácil con una tarjeta de crédito, en cuotas con la tarjeta de crédito, porque ya hay un instrumento formal de cobro, cierra mucho mejor. Pero en general, los créditos bancarios que se otorgan para comprar una moto son sumamente riesgosos, porque el particular le roban la moto, entonces ya se queda sin capacidad de pago, porque vendió la moto, no la registró nunca, pero se quedó sin plata para pagar y ya se comió la plata a la que vendió la moto. Es un mercado de mucha informalidad. Entonces allí, por ejemplo, en ese negocio, la diversificación que vos mencionás no sirve, hasta incluso te digo es contraproducente. Claro. Siempre tené presente que estamos viendo los antecedentes, ¿viste todo lo que yo vine comentando de política de crédito? Los antecedentes, el cumplimiento, etcétera. Si yo le presto plata para una moto, que muchas veces se da a clientes que no están formalizados, tampoco tengo forma de mirar los antecedentes. En el caso del auto, yo le voy a dar el préstamo al comprador del auto porque tiene antecedentes, porque tiene carácter, porque tiene una actividad económica sostenida, etcétera, etcétera. En general, de la moto es un cliente un poco distinto. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. No te sientas desilusionado, Guido. No, al contrario. El séptimo punto tiene que ver con el concepto del destino de los fondos. A ver. ¿Qué significa esto qué significa el destino de los fondos cuando un banco otorga un crédito? La finalidad por la cual se va a utilizar el dinero. Por ejemplo, financiar capital de trabajo. A ver, se los voy a poner de esta forma. Supongamos que ustedes son los dueños de un supermercado. Gente muy buena, hace años que laburan, nunca un cheque devuelto. Gente espectacular. ¿Cuál es el problema? Hay un local que el supermercado alquila y resulta que el dueño, viste, siempre un problema con ese dueño. Siempre un problema. Este señor, el dueño, tiene un hermano que tiene un local similar al frente, igual al que tiene hoy el supermercado. Y el señor del frente viene a hablar con el dueño del supermercado y le dice, mira, tengo un problema, viste, yo soy jugador empedernido, tengo una deuda, el local vale 20 millones de pesos, si me das 10, hoy el local es tuyo, porque si no, por la deuda de juego me matan. Esa conversación fue a las 7 de la mañana de hoy. Hoy, a las 8:30, los dueños del supermercado estaban en el banco. Vienen a pedir 10 millones de pesos para comprar el local del frente. Es un local que les va a ser útil. Ya explicaron que vienen a mudar. Incluso vienen con el render, vieron el diseño del arquitecto de cómo va a quedar el local. Todo perfecto. Los papeles
inmaculado, todo divino. Entonces resulta que cuando conversan, el dueño del supermercado dice, miren, no hay ningún problema, présteme la plata para comprar el local del frente 180 días. Yo en 180 días se la devuelvo al banco. ¿Cuál es el problema acá? O sea, ¿es ilegítimo, es sospechoso la plata que me están pidiendo? No, no hay ningún problema. El banco, viste, va a ir, la escritura de venta se hace en el banco y el oficial va a poder conocer al vendedor, que aparte es una persona muy conocida. Todos saben que juega, pero es muy conocida. ¿Dónde está el problema? ¿Qué les haría ruido a ustedes como banco? Que lo venda tan barato. No, bueno, che. Hay un buen negocio, Ramiro. Ah, bueno, no venía por ahí. ¿Qué es lo que no le cierra a usted de esto que pide la empresa? ¿Qué va a hacer con ese nuevo local? O sea, ¿qué va a hacer con el local actual y con No, el nuevo? muda. No, el local actual, ¿Cómo ¿sabes da? qué? Ah, listo. Le devuelve el contrato al desgraciado que se lo venía alquilando. Ah, bien, bien. Vamos, ustedes son inteligentes. ¿Dónde está el problema? Chicos, escuchen una cosa. Cuando pasen los 180 días y haya que pagar el crédito, ¿de dónde va a sacar la plata el supermercadista? Si no presentó una proyección de cómo la va a devolver, ahí está como la trampa, sería. O sea, cuando no financia capital de trabajo, que son como es flujo que va ingresando a la empresa, cuando es un monto tan grande, digamos, el problema estaría en cómo justificar la devolución de los fondos a través de si los números le dan o no. Bueno, en general es poco probable que los números le den, porque si la empresa va a hacer un pago a los 180 días, o consiguió otro préstamo, o generó en los 180 días utilidad suficiente para poder cancelar los 10 millones, o va a reducir su stock, su mercadería, su capital de trabajo en 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que no le cierra al banco? Al banco lo que no le cierra es que si la empresa quería comprar un bien de uso, ¿por qué pretende que el banco se lo financie en 180 días? Para comprar un bien de uso hay que pedir un crédito a un plazo mucho más largo. O sea, el activo corriente, no corriente se financia con pasivo no corriente, no con un pasivo que vence en los 6 meses. Entonces el banco, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, para mí el uso que va a hacer es legítimo, está fenómeno la conveniencia del inmueble, pero para mí es riesgoso financiar hasta 180 días un bien de uso, que vale semejante cantidad de dinero. Profe, ¿y acá por qué se relaciona con, o sea, el destino de los fondos, veníamos viendo, por qué se relaciona con el plazo y no con la actividad a la cual... Porque chicos, acá es lo que no estamos discutiendo la legalidad del uso de los fondos. O sea, de hecho que el uso de los fondos tiene que ser por una finalidad legal. Por ejemplo, y cuando digo legal, piensen en esto. Vamos a suponer que viene Priti y dice, viste, Priti vende gaseosa, ¿no? Entonces dice, mira, yo quiero un préstamo de 25 millones de pesos para comprar cafeaspirina. ¿Cómo? Y sí, viste, porque está barata. Entonces agarra el banco, empieza a ver, viste, los papeles de Priti Sociedad Anónima y se da cuenta que en el objeto social dice fabricación y venta de gaseosa. Entonces la plata que le da no condice con el objeto de la empresa, el crédito no se puede dar. Aunque Priti sea una empresa de primera. Está pidiendo plata para lo que no debe. ¿Se entiende esto? Acá la finalidad del crédito es legal, económicamente está justificado el hecho de que el supermercado apetezca tener semejante propiedad. Pero hay algo que al banco no le cierra, que el destino de los fondos, que es inmovilizarlos en un activo no corriente, no puede ser financiado
con un fondeo de corto plazo. Esa es la incompatibilidad del destino final de los fondos. Si el supermercado hubiera pedido los 10 millones de pesos para comprar mercadería, por ejemplo, porque ya se viene la fiesta, ¿viste? Vamos a suponer que el supermercado dice, mira, vos sabés que siempre tengo problemas para abastecerme para la fiesta ya, ahora para junio estoy pidiendo 10 millones de pesos para comprar con anticipación la sidra. Bueno, está bien. ¿Qué problema hay? 6 meses, ¿viste? Las vende ya para el 6 de enero tiene toda la sidra vendida. No hay problema. Ahora, ¿de dónde va a sacar la plata dentro de 6 meses el supermercado para cancelar los 10 millones del inmueble? No me cierra. Entonces, cuando el banco tiene en cuenta el destino de los fondos, tiene que tener en claro que ese destino condiga con que el plazo y la modalidad de financiamiento tenga que ver con el bien que se está financiando. Aparte, constancia de que el banco se va a cerciorar de que el destino de los fondos condice con el objeto social de la empresa y que es para un fin lícito. ¿Me explico? Eso jurídicamente el banco lo cuida siempre. Siempre. ¿Cuál sería un plazo óptimo para este tipo de financiaciones? Porque un año también me parece que es medio poco. Uh-huh. ¿Ustedes ya estuvieron finanzas de empresa? Como un tema de la materia, ¿no? Bueno, pero cursaron finanzas de empresa. Sí, administración de empresa, digamos. De administración, sí, administración financiera. Administración Sí, financiera. Bueno, ¿cuál es el plazo óptimo para cuando se evalúa un proyecto de inversión? ¿Cuál es el plazo óptimo para financiar un bien de capital? Si a vos te dijeran, mira, ¿a cuántos meses querés que te financiemos el supermercado? El local. ¿Cuál sería la respuesta profesional? Y yo creo que va a depender mucho de, bueno, el porcentaje que tenga de valor sobre el activo y, bueno, otros números como la capacidad de la empresa de generar ingresos. O sea, no te podría decir así como un plazo 3 años sin saber más datos. Pero mínimamente yo creo que 3 años mínimo. Escúcheme, chicos, el plazo óptimo para financiar un bien de uso, sea un activo no corriente, es el periodo necesario para que la depreciación acumulada llegue a ser el valor del bien. Claro, la vida útil sería. La vida útil. La vida útil. Bien. A ver, si vos me decís, che, ¿cuánto te duran? No sé, a ver, vamos a buscar un prócer. Rodrigo, ¿cuánto te dura un par de zapatillas? No sé, un par de años. 2 Depende años. Sí. Si vos las compras en más de 24 cuotas, vas a tener un problema. Cuando necesites las nuevas zapatillas, todavía estás pagando esta. Entonces, si uno dice, che, ¿y a qué plazo? Yo soy una zapatillería, ¿viste? ¿A qué plazo máximo le vendería las zapatillas a Rodrigo? Y, viste, 24 meses. Porque el tipo tiene que hacer la cuenta en su cabeza de que cada mes se va comiendo la 24ª parte de la zapatilla. Bueno, ese es el plazo óptimo para financiar un bien de capital. Después, Ramiro, que la empresa en su flujo de fondos capitalice la utilidad y la use para pagar las zapatillas y labure horas extras para pagar las zapatillas, o sea, le pida plata al flujo de fondos para pagar las zapatillas, es una cuestión distinta. Claro. ¿Mm? Si algo de esto no se entendió, me dicen, porque a veces uno por ahí es un poco confuso sin querer. No, perfecto. El octavo punto es la generación de fondos. Digamos, es el ancho de espada del juego, ¿no? O sea, la clave de la capacidad de pago de un cliente es la generación de fondos. Si el cliente no genera fondos, no puede pagar. La generación de fondos es la generación de dinero disponible. O sea, es utilidad percibida, o sea, es dinero percibido la utilidad de fondos, la generación de fondos, no de vengada. O sea, a ver, vamos a suponer que una empresa dice, mira, yo tengo un negocio espectacular
le estoy vendiendo a Fiat, ¿viste? Tengo una utilidad del 100%, me pagan seguro, es más, el que firme los cheques de mi hermano. Pero ¿sabes qué? Me pagan con cheque a 180 días. Bueno, yo sé, en el momento en el que vos hiciste la venta, que vos vas a devengar una ganancia muy interesante, pero vos la vas a tener disponible los 180 días. O sea, la generación de fondos son los fondos disponibles en un momento determinado para atender las obligaciones crediticias. Ese es el concepto del flujo de fondos. Yo creo que eso ustedes seguramente lo manejan muy bien, pero hay una cosa importante, y es la previsibilidad, la posible volatilidad de ese flujo de fondos. A ver, vamos a suponer que ustedes son una empresa, son un hotel, y el hotel está radicado en la Sierra de Córdoba, y en el flujo de fondos, viste, esto tiene un pico enero y febrero. ¿Saben cuál es el problema en la sierra? En febrero llovió un montón. No fue nadie al hotel. Bueno, el hecho climático es ajeno al empresario, pero la volatilidad de ese flujo está vinculada justamente al tipo de actividad y las contingencias que tiene. Entonces, lo que el banco mira es la capacidad de la empresa para generar los fondos, pero también lo que mira es la variabilidad, la volatilidad de esa predicción. Cuando una empresa, por ejemplo, descuenta un cheque en un banco y el cheque lo libró una empresa de primera línea como Fiat, el banco no piensa mucho en volatilidad, ¿viste? Fiat va a pagar. Ahora, vamos a suponer que estamos pensando en el empresario hotelero que pidió el préstamo, ¿viste?, para equipar el hotel, un préstamo a 4 años, y planteó un flujo de fondo con un nivel de ocupación razonable, 70%, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría cubrir el banco de una volatilidad en el flujo de fondos? Hay dos formas que tiene el banco para cubrirse. ¿Ustedes imaginan cuáles son? Bueno, silencio de radio. Hay dos formas de cubrirse. La primera es que si en el flujo de fondos proyectado en el mes de enero, todos los meses aparecen 100 pesos, el banco le va a decir a la empresa, no quiero que tu cuota sea 100 pesos por mes. Si vos estás proyectando 100 pesos por mes, viste cómo puede variar, yo te voy a proponer un crédito donde la cuota no exceda los 50 pesos. Porque vas a tener grandes probabilidades de generar al menos 50 pesos por mes. Esa es la primera forma. Y la segunda forma que va a tener el banco de cubrirse es pedir una garantía. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué los bancos le piden garantías a sus clientes? Para en el caso que no pague, el banco liquida el bien que se ha puesto en garantía y así cobra. Escúcheme, Ramiro, si el banco tuviera duda de que el cliente no va a pagar la más mínima, nunca le prestaría la plata, porque tiene ese riesgo que te dije al comienzo. Gana 2 pesos por mes y puede perder 100. Bien. Entonces, ¿para qué pide la garantía? Y porque en última instancia no lo puede ejecutar más rápido, por más que no sea su actividad. De vuelta, a ver, por ahí no es tan simple, y en vez de preguntarles tanto para que ustedes lleguen a la respuesta, voy a darles yo una primera aproximación. Supongamos, de vuelta, es un caso totalmente inexistente el que les doy. Vamos a suponer que Priti presenta su flujo de fondo, ¿viste? Vende alimento, una venta muy estable, una empresa tradicional, ¿viste? Nunca miente, Inmaculada Concepción, todo divino. Pero resulta que, se ha llegado a la conclusión de que todos los alimentos que son ricos en azúcares y edulcorantes artificiales son un problema.
la venta baja estrepitosamente. Priti no lo sabía. Ahora se le cayó el flujo de fondos. ¿Qué va a tener que hacer el banco ahora con Priti? Lo va a tener que esperar, lo va a tener que acompañar, lo va a tener que ayudar, y va a tener que adecuarse el banco un poco a las contingencias de lo que sucede con Priti, porque es buena gente, pero tenía un problema. Y como ha tenido un problema, el resto de los acreedores se le va a tirar encima. Quiero cobrar, quiero cobrar. Y si Priti le paga al resto de los acreedores y no le paga al banco, el banco no va a poder cobrar nunca. Ahora pónganse a pensar que el banco tiene una garantía. Con esa garantía, ¿qué dice el banco? Como Priti tiene vocación de pagar, yo no tengo problema en esperarlo. Yo no tengo problema en llegar a un arreglo que sea cumplible para Priti, que es buena gente. Pero yo lo puedo hacer porque el banco de alguna forma tiene una cobertura de cobro que es la garantía. La garantía del banco no la pide al cliente bajo la sospecha de que el cliente no quiera pagar. El banco le pide al cliente la garantía para cubrirse de la contingencia de que a pesar de que el cliente pueda pagar, no pueda hacerlo. Por ejemplo, porque cambiaron las condiciones de juego de su negocio. ¿Se comprende esto? O sea, la paradoja es que los bancos en general piden una garantía a la empresa para ayudar a la empresa a pagar, no para cubrirse del hecho de que el cliente es un tramposo que no quiere pagar. Porque si hubiera sospechado que era un tramposo, nunca le hubiera prestado la plata. Se maneja con el primer elemento, que es el carácter. Este es básicamente el concepto. La idea es que la garantía termine siendo un complemento de ese flujo de fondos si es que la previsión de flujo de fondos no fue correcta. ¿He contestado, Constanza? Sí, sí, gracias, profe. Bárbaro, ¿no? Por favor. Bueno, la financiación, financiar a empresas por la parte del negocio declarado oficialmente, la idea es que si una empresa va a pedir plata para un negocio que no declara oficialmente porque lo evade, el banco no debería prestarle plata. Este es el concepto de financiar a empresas por la parte del negocio declarado oficialmente. O sea, un banco no tiene que declarar las operaciones en negro de una empresa. Esto es sumamente claro para que se lo explique. Otro punto es el de los clientes sin relación exclusiva. Y acá, en general, hay un criterio de los bancos de no ser el único acreedor bancario de una empresa, de no tener exclusividad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué un banco va a ser renuente a ser el único banco que le presta plata a un cliente? Estamos hablando siempre de empresas, ¿no? Y de empresas en lo posible de cierta envergadura. Puede ser porque si una empresa pide créditos en varios bancos, como que estaría dando a entender que está muy sobreapalancada y habría mayor riesgo de impago. No, bueno, tené presente que justamente los bancos son renuentes a ser el único banco que presta. El argumento tuyo, Ramiro, se relativiza porque existe en los sistemas financieros esta central de riesgo, donde todos los bancos saben cuánta plata le está prestando cada uno de los bancos del sistema financiero. Con lo cual no es fácil para una empresa engañar al sistema. Claro. Profe, no sé si es medio rebuscado, pero ¿qué pasa si una gran empresa quiebra y el banco queda atado a una mala imagen de haber sido el único que le prestó a esa empresa que quebró, entonces fue el quien estimó mal? Bueno, sí, existe lo que vos llamás, se llama riesgo reputacional. Reputacional. Es sofisticado tu argumento, pero es correcto. Pero la causa es más sencilla. Escúchenme una cosa, chicos, que es la siguiente. Supongamos que ustedes son los gerentes financieros de Priti, una empresa excelente, y hoy son el único banco, o sea, el mío es el único banco con el que laburo Priti. Ustedes son los gerentes financieros. Hoy vence un crédito y Priti, viste, está financiando capital de trabajo, descuento de cheque, ¿no? Entonces, Priti
te dice, che, Claudio, necesitamos renovar el crédito, seguimos prestando plata. Y el banco les venía prestando a Priti al 24%. Y hoy viene y dice el banco, no, mira, si vos querés que te preste, 60%. Pero ¿cómo me va a cobrar esa tasa? Y bueno, si no la podés pagar, cancela. ¿Qué hace Priti? Los he hecho ustedes. ¿Qué hubiera sido prudente de parte de ustedes, que son los gerentes financieros de la empresa? Haber operado con varios bancos, con ningún banco operar a full, y cuando mi banco les diga, y si querés renovar, tenés que pagar el 60%, ustedes se dan vuelta, llaman al otro banco, llaman al Banco de Córdoba y le dicen, che, me hace falta X plata. Bueno, sí, cómo no, te la doy al 30. Claro, antes no se la tomaron al 30 porque mi banco se la prestaba al 24. Pero ahora que yo les pedí el 60, golpean la puerta del Banco de Córdoba, como son muy buenos clientes, le van a prestar el 30%. Entonces, ¿qué es lo que dice un banco? Si un cliente opera solamente conmigo, el día que no le quiero seguir prestando, voy a estar en un problema porque no me va a poder devolver. Porque no va a tener quien le preste el dinero. Y esto suele pasar. Escúchame una cosa, supongamos que yo como banco atiendo a Priti y todos los fabricantes de gaseosa de la Argentina. Es posible que llegue un momento en el cual Priti puede ser una empresa excelente, pero yo ya estoy saturado de prestarle al sector de las aguas gaseosas, quiero bajar mi exposición y le tengo que pedir a Priti que cancele. Pero si Priti solamente trabaja conmigo, no va a tener de dónde sacar la plata para pagar. Si Priti es una excelente empresa, apetecible por el mercado, y también opera con el Banco de Córdoba, ¿qué problema podría tener el Banco de Córdoba para prestar el dinero? Porque posiblemente incluso el Banco de Córdoba no está operando con ninguna empresa que vende gaseosa y le encantaría poder prestarle alguna. Entonces esa es la cuestión por la cual se recomienda que un banco no tenga clientes con exclusividad. El punto siguiente tiene que ver con clientes con necesidad de crédito proporcionada a su actividad. O sea, la idea es, si una empresa tiene una actividad que implica un local comercial con un nivel de inventario determinado, vende en consignación, ¿para qué quiere plata? Para comprar mercadería si vende en consignación, o sea, lo que vende no es de él, es distribuidor. Si de pronto una empresa pide un crédito para equipar 10 sucursales y tiene una sola sucursal, y bueno, al banco eso no le pinta bien. Quiere decir que el banco lo que tiene que analizar es prestarle al cliente en una magnitud que corresponda al volumen de los activos que gestiona. Y el último punto, así ya los libero que estamos muy sobre la hora, es prestar a clientes que tengan proyectos rentables a largo plazo, y que tiene que ver de vuelta con prestar a sectores de actividad que funcionen correctamente. Los bancos en general no son renuentes a prestar a las empresas que no tengan fines de lucro. Lo que quieren son empresas que tengan perspectivas de ganancias y que hayan tenido ganancias, que sean viables económicamente a largo plazo. La última pregunta que les quiero hacer para cerrar es, ¿por qué creen ustedes? Ustedes saben que cuando un cliente presenta los papeles en un banco, el banco suele pedir los 3 últimos balances, los 3 últimos ejercicios, ¿no? El resultado económico, el balance. ¿Por qué el banco, que está interesado en la capacidad de devolución de la empresa hacia adelante, pide los balances para atrás, el balance y el cuadro de resultados? Última pregunta y los libero. Porque se presupone cierta estabilidad en eso. Capaz porque la información histórica nos va a dar información de cómo va a generar ingresos en el futuro. ¿Alguna otra opinión? Miren, chicos, la información histórica termina siendo el testimonio de que en el pasado la empresa ha sabido gestionar bien el negocio. Y al fin y al cabo no tenemos ninguna información que nos lleve a pensar que no va a seguir siendo igualmente capaz hacia el futuro. Y esa es la razón por la cual yo pido los balances fundamentalmente el cuadro de resultado para atrás.
Si una empresa durante 3 años tuvo un desempeño económico muy bueno, en un sector hasta que incluso no necesariamente le ha ido tan bien, quiere decir que esta empresa tiene altas chances de seguir gestionando bien el negocio hacia adelante. Por eso yo estoy mirando los balances para atrás. Entonces, siempre un banco lo que le interesa son empresas que tengan proyectos económicos rentables y sostenibles, que los hayan podido sostener en el pasado y que por lo tanto también tengan perspectivas hacia el futuro. Este es el último punto. Bueno, son y 32, me pasé unos minutos. Yo les agradezco mucho, no sé si tienen alguna pregunta. O fui muy claro o lo aburrí mucho, no sé. Cualquiera de las dos combinaciones posible. No, profe, todo entretenida la clase. Bueno, me Profe, alegro que sea así, me voy con el deber cumplido, hijo de la Rúa. Muy buena, profe, muy llevadera. Bueno, Estuvo bueno, gracias. estuvo bueno. Y la bibliografía de este tema, ¿dónde está? En la plataforma en el sitio de la materia. ¿Tiene idea, profe, qué unidad sería esta? ¿Unidad 8? Es la de crédito. Ah, la de crédito, bien, la que venimos viendo con Marcelo. Sí, sí, sí. Esto está incluido para el parcial de la semana que viene. Perfecto. Con ese material de 3 hojitas van a andar relojito. Creo que la idea mía, bueno, ha sido que ustedes puedan entender los conceptos de estas 3 hojas y relacionar un poco estas ideas con lo que han venido viendo con Marcelo a la hora de ver el legajo crediticio, la evaluación crediticia. Ese es un poco el propósito, se los pensó un poco. Bueno, chicos, muchas gracias, les deseo buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene en el parcial. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. profe. Suerte. Que estén muy bien. Un Gracias. gusto. Gracias. Hasta luego.